Guía de buenas prácticas, elaboración y control de calidad de preparaciones magistrales y oficinales. En esta presentación vamos a ver los criterios que establecen las buenas prácticas sobre la elaboración de los medicamentos magistrales. Estos criterios no solamente engloban a la elaboración, sino al personal, las instalaciones, equipos y materiales, la documentación, evaluación de la prescripción, elaboración y dispensación. No solamente se va a auditar o se va a llevar un control de calidad en el proceso de elaboración, sino que debe de cumplir con una evaluación constante en todos estos ámbitos para poder decir que tu elaboración está completa, que está terminada y que es de la suficiente calidad como para presentársela al paciente. Tenemos entonces los conceptos. Hay que saber primero qué es una fórmula magistral. Bueno, una fórmula magistral es un medicamento individualizado especialmente para un paciente y se hace a partir de una receta y lo elabora un farmacéutico o bajo su dirección. Pueden ser técnicos también los que elaboran los medicamentos. A diferencia de la fórmula oficinal, una fórmula oficinal es una fórmula ya descrita en formularios y en farmacopeas que pueden recetar también los doctores, pero también se pueden vender si el farmacéutico la recomienda solamente. Son de libre venta y generalmente están preformuladas y hechas o se pueden preparar en el momento, pero van a un público más en general que una fórmula magistral que es más individualizada. Tenemos la trazabilidad, son las medidas y acciones y los procedimientos que garantizan que todo lo que se hizo está registrado. Esto para que desde el principio hasta el final de la fórmula tú puedas rastrear qué se le hizo, cómo se le hizo, con qué se le hizo, para fines de calidad y de aclaraciones si hay alguna duda. Y las monografías de preparación farmacéutica son documentos que describen cómo se elabora, con qué especificaciones, qué propiedades farmacéuticas tienen, qué control de calidad va a llevar y sus condiciones de almacenamiento y etiquetado. Eso quiere decir que si tú vas a hacer una fórmula, tú consultas estas monografías y ahí te va a decir todo lo que tú tienes que hacer, hasta cómo lo tienes que etiquetar y guardar. Eso es importante que se lleven para que no haya diferencias entre una fórmula hecha a destiempo, o si sea un día antes o un día después, asegura que la fórmula está hecha de la misma manera y así aseguramos la calidad de la misma. La responsabilidad de la calidad recae en el responsable sanitario o el responsable farmacéutico de la farmacia, pero depende también de todas las personas involucradas en el proceso y debe de haber compromiso de todas las partes para que se pueda llevar a cabo. El sistema de calidad se diseña y se integra de manera general hacia todos los puntos, debe de estar documentado y debe ser continuamente evaluado. Requisitos de garantía de calidad. Deben de estar todas las responsabilidades de todo el personal descritas y deben estar documentadas para sus consultas, para aclaraciones y para poder auditarlas. Debe de haber gestión, control de todo el inventario de las materias primas y el material de acondicionamiento. Se auditarán todos los procesos, los equipos deberán de estar calibrados, ya sea interna o externamente. Debe de haber una correcta elaboración de todas las preparaciones según los procesos descritos previamente en las monografías y la documentación tiene que brindar trazabilidad a las elaboraciones. Eso quiere decir nuevamente todo debe estar registrado porque si no está registrado no puedes comprobar que lo hiciste. Y todas las fórmulas deben de estar revisadas y autorizadas y aceptadas por el químico farmacéutico para poderle dar, es la última visión y revisión de la fórmula antes de entregársela al paciente. En cuanto al personal, el personal debe estar capacitado y experimentado para realizar las funciones que se le asignen. Deberá ser continuamente capacitado y el químico farmacéutico es el que se encarga de capacitarlo y de evaluar las competencias y los procesos que éste realice. Cada uno del personal, que esté involucrado en la elaboración. Tenemos que el farmacéutico debe de promover y actualizar la información y capacitación del personal en estos ámbitos principalmente: lavado de manos, desinfección de superficies,
manipulación de antisépticos y desinfectantes, buenas prácticas y control de calidad en la elaboración de los medicamentos y interpretación de documentos. En cuanto a vestimenta del personal, esto es como mínimo lo que debe de llevar alguien que está formulando: su cofia, el cubrebocas, los guantes, la bata. En dado caso de que la fórmula requiera otra indumentaria especial, deberá ser descrita en los procedimientos y monografías y aparte pues se le asignará al personal para que la pueda elaborar. Seguridad del personal. El personal que está en contacto directo con el medicamento, que lo manipula, es importante que tenga exámenes médicos una vez al año o depende a qué se exponga. Esto para garantizar que el riesgo que no están corriendo riesgo las personas que lo están manipulando. En dado caso de que el personal llegue con alguna herida o tenga alguna lesión, se tomarán medidas para que no estén en contacto directo con el medicamento que se le entrega al final del paciente. Y deberán tener una ficha de higiene y seguridad con nombre, edad, sexo, peso y controles médicos para cuidar al personal y saber a qué nos enfrentamos si se enferma, si se siente mal y poder monitorear esos picos de salud que puede llegar a tener para, pues para cuidar al personal. En cuanto a instalaciones, debe de haber un área de oficina donde se van a recibir las recetas, se van a evaluar y se van a registrar. También se van a archivar. Y una zona de consulta donde existan bibliografías, donde existan las farmacopeas, los formularios, donde se pueda estar constantemente consultando información. Eso es importante porque todo el personal debe estar continuamente capacitado y deben de existir fuentes de consulta porque pues no lo sabemos todo y es importante que todo lo que se haga esté fundamentado. Vestidor. Debe existir un área donde el personal pueda guardar su ropa externa, la ropa que usa normalmente en la calle, que está expuesta a todo el medio ambiente que no es el laboratorio, que es un área restringida, para evitar contaminación directa de esa contaminación de fuera hacia adentro. No basta solamente con una bata, hay que quitarse zapatos y se tiene un uniforme especial. De igual manera, esa ropa no sale a la calle para no contaminar con el medicamento hacia afuera. Entonces, después tenemos recepción y almacenamiento de materia prima y material de acondicionamiento. Aparte del almacén, debe de haber un área donde se reciban esos pedidos del material y de la materia prima. Debe de haber un área de pesado donde estén todas las balanzas y todas tienen que tener su mesa antivibratoria. Debe de tener un aspirador para que se pueda recoger el polvo y no existan contaminaciones a la hora de estar pesando. Y debe de tener un control de ventilación. Es importante las mesas antivibratorias porque se descalibran los equipos. Entonces, sí hay que tomarlas en cuenta. En cuanto al área de elaboración, envasado y etiquetado, el área de elaboración debe ser específica, delimitada, independiente y aislada. Debe estar distribuida en función del tipo de preparación, un área de sólidos, líquidos, encapsulados, el área de pesado, el área de lavado. El acceso debe de estar restringido a personal ajeno al área, debe de contar con un extractor de polvos y la iluminación debe ser suficiente en cada una de las áreas y los cables y toda la instalación eléctrica debe de estar oculta. Las tuberías deben de estar identificadas. Hay un código de color para esto, se puede ver aquí en la imagen que tenemos lo que corresponde a cada uno, ya sean gases, aire, agua, todo. Eso se ve en los laboratorios grandes y en los laboratorios pequeños porque ya está legislado. Tenemos que tener un control de humedad y de temperatura, por eso es importante tener aires acondicionados. Esos hay que estarlos constantemente monitoreados porque no debe de pasar de 25 grados ni debe de estar a menos de 18. Además tiene que tener una humedad no mayor a 60 y eso lo pueden regular o lo pueden estar monitoreando con termómetros. El área debe de ser lisa y con acabado sanitario, esto para evitar que se acumule la suciedad y sea fácil de limpiar. Deberá de existir un control de fauna
para estar constantemente fumigando, y el material que esté limpio debe estar protegido del polvo, del calor y de la luz. Si tú tienes tu material, debe de estar en un lugar donde no le den ni el polvo, ni el calor, ni la luz. Las mesas de preparación deben de ser resistentes a agentes desinfectantes, inerte a colorantes y a sustancias agresivas. Las operaciones de mantenimiento y limpieza deben de estar descritas y deben de ser monitoreadas en bitácoras para poder verificar que se realizaron y quién las realizó. Los residuos de cualquier tipo deben desecharse de manera correcta y deben de ser tratados. No puedes tirar el medicamento a la tarja ni los desechos de medicamentos. Hay empresas que se dedican a tratar esto para poderlo desechar después, ya sea que juntes los residuos en un contenedor y se lo lleves a una empresa externa, o lo puedas manipular dentro, neutralizar dentro y poderle dar el tratamiento para poderlo desechar, pero nunca se desechan a la tarja sin ser tratados. En el área de lavado tenemos que tener agua potable, caliente y fría. El lavadero debe ser de acero inoxidable, con drenaje de sifón sin retorno, espacio para el material sucio y el material limpio, y un horno de secado exclusivo para el material. En cuanto al servicio, debe de haber una planta de luz en caso de que falle el suministro de energía, y extintores y kits de seguridad. Esto es más en el área de recepción. Equipos y materiales. Todos los equipos y todos los materiales deben de estar limpios y en buen estado. Deben de ser calibrados y controlados para garantizar la exactitud de las mediciones. Deberán ser registrados e inspeccionados periódicamente. Hay documentos donde cada uno tiene un folio y cada uno tiene un número que se le asigna para estar en constante revisión. Se hacen bitácoras para poder saber quién utilizó el aparato, cuándo lo utilizó, qué le puso y cuándo se tiene que calibrar, cuándo se tiene que limpiar. Esto es para estarlos monitoreando y verificando. En cuanto a materia prima y material de acondicionamiento, todas las materias primas deben de contar con certificado de análisis del proveedor, número de lote, fecha de caducidad o de reanálisis, y debe de estar firmado por el responsable químico del proveedor. Cuando se reciben las materias primas y los materiales de acondicionamiento, se debe de verificar la integridad del aspecto y el etiquetado de la materia. Se tiene que verificar el certificado de análisis que corresponda con todos los datos que dije anteriormente, y se debe de comprobar que lo que se haya pedido es lo mismo que te están entregando antes de siquiera pasar al almacén. Las materias primas deben de mantener su envase original y conservar su etiqueta para fines de trazabilidad. Todos los envases deben de estar correctamente etiquetados. Debe de decir qué es, la pureza que tiene, qué seguridad hay que llevar para su almacenaje y manejo, cuánto es, qué número de lote tiene y cuándo se tiene que volver a analizar o cuál es su fecha de caducidad. Eso es lo que se ve a primera instancia en la etiqueta y debe de conservarse en todos los envases. Cuando las materias primas ya son aceptadas, internamente se le da un número de folio para darle seguimiento, eso al inventario interno. Cuando no son rechazadas o por algo no cumplen con las características que se solicitan, esas materias primas pasan a un área de materias rechazadas, donde se ponen en cuarentena y se toma la decisión de si se les regresa al proveedor o se deshacen de ellas, pero ya no pasa a las aceptadas y ya no entra al almacén. No se pueden mezclar los lotes, está prohibido. Hay que terminarse la sal primero para poder poner una nueva. Hay que tener especial cuidado con las materias primas de origen vegetal porque son más propensas a crear hongos, microorganismos, y esos tienen sus envases especiales. Ya será de acuerdo a cada almacén cómo los manejarán. El archivo debe haber un archivo con todas las fichas de control, todos los certificados y los datos de las materias en un solo lugar, con los detalles de la etiqueta y foliados, todo. El almacenamiento de materias primas será en un lugar que asegure su conservación físico-química y microbiológica. Los almacenes también tienen control de temperatura, deben de ser áreas
que sean de fácil acceso, donde se vea todo el material y todo tiene que estar a 20 centímetros del suelo para asegurar que nada se ensucie. El material de acondicionamiento, tanto primario como secundario, también tiene que ser registrado y verificado para su ingreso antes de pasar al almacén. El material de acondicionamiento, ya sea el frasco donde se ponen las cápsulas o el jarabe, no debe de interferir directamente con el medicamento. Es solamente su envase, entonces hay que asegurarnos que los materiales que se compren no interfieran. Para eso existe el plástico y el vidrio también. En ciertas formulaciones no interactúan con el plástico, entonces se pone en vidrio. Pero hay que buscarle siempre que no sea un material que vaya a hacer interacción con lo que tú estás poniendo dentro. Todos los almacenes deben de ser fáciles de limpiar y deben de ser seguros y a 20 centímetros del suelo. En cuanto al agua, el agua potable, fría y caliente debe de cumplir las normas sanitarias que establecen. La norma 123 es la que establece cómo debe de ser el agua y qué calidad debe de tener y qué está permitido y qué no en el agua, ya sea solamente para manos, materiales o equipo. El suministro de agua debe de ser con una presión positiva y continua. El sistema de cañerías debe estar libre de defectos y de contaminación. Y se utilizará agua potable para la limpieza de los utensilios. Sin embargo, se recomienda y siempre es importante darle una última enjuagada antes de poner el medicamento o la fórmula elaborada con agua purificada. La elaboración, para la elaboración el agua debe de ser de calidad farmacéutica certificada, ya sea agua destilada o destilada, pero debe de tener un certificado. Los envases de reserva del agua deben de estar limpios, libres de contaminantes, protegidos de insectos, roedores y mantener la calidad original del agua. Los controles de calidad físico-químicos y microbiológicos deben realizarse de manera periódica y pueden ser internos o externos. Constantemente hay que estar evaluando el agua y eso hay algunas empresas que lo hacen de manera interna y otras que lo hacen de manera externa. La idea es y el objetivo es que esté constantemente en los límites que la norma establece. En caso de que tú no tengas una planta de agua donde tú produzcas y analices tu agua potable y tengas un proveedor que te la suministre, el almacenamiento del agua puede crear microorganismos en el agua. Entonces hay que tener especial cuidado, tiene que estar a una temperatura en un almacén donde no favorezca que se contamine esa agua reservada, el agua que te traen en garrafones normalmente. Y hay que mandarla a analizar también. En cuanto a la documentación, los procedimientos deben estar escritos, deben ser constantemente revisados y actualizados. Se aceptan registros de formato manual o electrónico. Si es electrónico, nada más hay que restringir que no todas las personas tengan acceso y no todas las personas lo puedan editar. Eso solamente para las personas que hacen los registros y los demás que sean de consulta. Los registros deben de ser archivados por el periodo que indique la legislación vigente. La documentación evita errores de comunicación y asegura la trazabilidad. Todo debe estar documentado. No puedes garantizar que lo hiciste o demostrar que lo hiciste si no está escrito. Como documentación general debemos de tener documentación de uso, mantenimiento y calibración de los equipos, actividades de limpieza, higiene y seguridad, control de temperatura y humedad, actividades de dispensación, devoluciones, quejas, reclamaciones, retiros del mercado, organigrama y registros de capacitación. Documentación de materias primas. Debe de tener una ficha de ingreso donde tenga qué proveedor lo trajo, cuántos bultos son, cuántas cajas, si tiene su fecha de análisis y su fecha de caducidad, y deben de ser fichas individuales por cada materia prima que entre a la droguería. El material de acondicionamiento igual, debe de tener su número de registro interno, identificación del producto, proveedor, número de lote, fecha de ingreso, cantidad, si se rechaza o es aceptada.
Esto para poder llevar un inventario y también para saber a quién le estamos comprando, cuánto le estamos comprando, si es aceptable o no es aceptable. Para el registro de las fórmulas magistrales y oficinales, deben de registrarse todos los datos. No, ya no sé qué está. Ahí te va otra, Perdón, Diego. Documentación para las preparaciones magistrales y oficinales. El registro debe de contar con el nombre de la fórmula o el preparado oficinal, el número de registro o lote, forma farmacéutica, cantidad preparada, fecha de elaboración y caducidad, personal quien lo elabora, control de calidad realizado, condiciones de almacenamiento y datos de dispensación. Se debe de ver Debes de saber qué va a llevar la fórmula, quién la hizo, cuál es su número de consecutivo, cuáles son sus condiciones de almacenamiento, sus condiciones especiales, quién la dispensó, a quién se la dispensó, todo eso para poder registrar y poder rastrear la fórmula que se elaboró. Existirá una bitácora para poder hacer los cálculos para la elaboración de las fórmulas y es de manera individual, preferentemente en papel. Existirá un libro de control de recetas de medicamentos controlados y no controlados. No porque los medicamentos no sean controlados, no deben de tener receta ni deben de estar registrados. Toda fórmula que se prepare debe de estar registrada, debe de estar sustentada con una prescripción y esa prescripción debe de ser archivada para poder rastrear que si la fórmula se hizo es porque la prescribió alguien, porque un médico la está recetando, porque el farmacéutico ya la revisó y por eso se elabora. Es la justificación y le da trazabilidad a la fórmula. En caso de que las preparaciones que nos manden en la receta no estén en los formularios nacionales o sean fórmulas oficinales, deberá registrarse con el número del procedimiento que se está llevando para elaborarse. Evaluación de la prescripción. Cada que nosotros hacemos una fórmula, nuevamente debe estar fundamentada y sustentada con una receta. Se debe de evaluar esa receta. Todas las recetas deben ser legibles, claras y sin enmiendas ni tachaduras. Cuando existen dudas de la receta, es importante comunicarse con el prescriptor, con el médico, para poder corroborar los datos y poder realizar la fórmula. Los requisitos mínimos que debe de llevar la receta es información del paciente, ya sea nombre, edad. Hay inclusive en las pediátricas que les ponen el peso, su número de teléfono, el diagnóstico, pero generalmente solamente es nombre y edad. La información del medicamento, cuando son fórmulas magistrales viene el principio activo, la concentración, forma farmacéutica, cómo se va a administrar, qué cantidad se va a preparar y cuánto va a durar el tratamiento. Inclusive hay veces que piden que se etiqueten de alguna manera. En las fórmulas oficinales, que también pueden recetar los médicos, está el nombre de la preparación solamente y la cantidad a preparar. La información del prescriptor o del médico debe ser su nombre, dirección, número de teléfono y firma y su sello. La información que valida la receta es la fecha y el número de veces que se puede dispensar la misma. Eso pasa generalmente en recetas de medicamentos controlados, que te especifica cuántas veces se puede surtir esa misma receta. Aspectos a considerar cuando se evalúa una receta. Hay que considerar la claridad de los principios activos y sus dosis, si está bien determinada la forma farmacéutica, si los excipientes están definidos, que las dosis estén correctas y que entren los parámetros de la posología. Cuando no se especifican los excipientes que va a llevar el principio activo, es muy común que los doctores digan necesito este principio activo y lo necesito de manera oral a esta dosis. Entonces, ya corresponde tanto al farmacéutico como al técnico a buscar los mejores excipientes o el mejor vehículo para que esa dosis que está prescribiendo el médico le pueda ser entregada al paciente. La evaluación nos permite detectar posibles duplicaciones, incompatibilidades
interacciones, dosis máximas, compatibilidades entre principio activo y excipientes. Es muy común también que más en polifarmacia, que pongan muchos medicamentos en una sola receta, pero que no se detengan a pensar si esos medicamentos realmente funcionan juntos o si se pueden juntar o si inclusive técnicamente es posible meterlos en la forma farmacéutica que están pidiendo. Para eso es importante evaluarlo con el químico farmacéutico y consultarlo en bibliografías y farmacopeas para poder justificar que sí lo podemos hacer o en dado caso hablar con el médico para explicarle que lo que nos está pidiendo técnicamente no es posible o que interactúan entre sí y ya se tomarán las medidas necesarias para reformular o cambiar el medicamento. Las caducidades de los medicamentos, ya sea que el médico dé la pauta en el tratamiento o mediante las fichas y las mismas propiedades del principio activo se le dé esa caducidad a la elaboración. No es lo mismo preparar un jarabe que preparar unas cápsulas que tienen una caducidad mayor. Entonces la caducidad, dependerá de la estabilidad del medicamento. Para poder realizar la fórmula y podérsela entregar al paciente, también hay que tomar en cuenta si el paciente tiene alguna alergia o posibles interacciones. Esto se da más ya en la atención farmacéutica cuando se tiene un expediente previo del paciente o se puede interactuar más con él y él te puede decir, no sé, soy alérgico a la lactosa. La mayoría de los excipientes que se usan para rellenar las cápsulas son lactosa, óxido de magnesio, almidón. Entonces, si el paciente te está diciendo, a lo mejor a ti sí te dijo, pero no al médico, que era intolerante a la lactosa, hay que considerar esas cosas porque aunque sea mínima la cantidad de lactosa que tú le estés entregando en su cápsula, pues le puede hacer daño, entonces hay que reformular. Siempre es importante preguntar esos pequeños detalles y la comunicación con el paciente. Si la receta no es legible o hay que ajustarle una dosis o los principios activos y los excipientes no hay interacción entre ellos, el farmacéutico debe comunicarse con el médico y deben de ajustar la dosis y ese tipo de casos deben de quedar documentados para posibles futuras consultas para poder asegurarle al paciente y darle la tranquilidad de que lo que le estás entregando ya se pactó con el médico y ya lo autorizó él. En caso de no poder corroborar con el médico, pues la receta se rechaza. Si las recetas son caducadas o falsificadas, se rechazan. Si el prescriptor o el médico receta dosis altas o que salen de lo usual, se consulta, primero en bibliografías, después se consulta con el médico y posteriormente se elabora. Pero esos son focos rojos para que antes de elaborarlo, la revises primero. En cuanto a la elaboración, bueno, aquí el formulador, ya sea el técnico o el químico farmacéutico, debe de revisar los procedimientos de trabajo relacionados a su elaboración. Debe de estar todo por escrito que te diga cómo hacer esa fórmula y es tu deber consultarlo para poderlo elaborar de la mejor manera. Evitar errores, mezclas, omisiones, contaminaciones. Prestar mucha atención en la limpieza del material y en la limpieza de tu área para evitar contaminaciones. Debe de ser registrada cada operación que se realiza y su elaboración debe de coincidir con los procedimientos escritos. Esto lo tiene que estar evaluando constantemente el químico farmacéutico para poder garantizar que la persona que está elaborando las fórmulas lo está haciendo de la manera correcta como ya está descrito. Para la elaboración, primero se verifica la receta. La prueba al farmacéutico, se limpian las áreas, se verifica la disponibilidad de materia prima y los materiales de condicionamiento y se revisan las vigencias de las mismas. Todas las materias primas que se utilicen deben de ser de calidad farmacéutica. En dado caso que no se parta del principio activo que se tiene dentro de la instalación, y que sea una especialidad farmacéutica que traigan ya sea el paciente o lo mande al hospital,
Debe de estar en las mejores condiciones y sellado, porque es muy común que manden las tabletas sueltas y eso pues es contaminación, no se pueden elaborar así. Para el registro, en cuanto al registro, debe de ser registrado el operador, el principio activo, la concentración, cantidad a preparar, cantidades de materia prima que se van a utilizar, número de lote, fecha de caducidad y material de acondicionamiento. Las preparaciones, después de registradas, deben de realizarse de manera continua y por una sola persona en una sola área. Todos los excipientes, materiales y los utensilios deben de estar rotulados. Eso sale desde el almacén. El material excedente y material desechable debe eliminarse constantemente. Hay que asegurar que las áreas estén limpias, que sea de fácil acceso, que las puedas manejar. La etiqueta al final de tu producto terminado debe de ser legible y debe de ser indeleble. Tiene que tener la forma farmacéutica, la vía de administración, cantidad, lote, quién lo preparó, cuándo se caduca o cuál es su fecha recomendable de uso, condiciones especiales, si hay que conservarlo en refrigeración, si hay que agitarlo, el nombre del paciente, la dirección y el teléfono de la oficina de farmacia que lo está realizando, el nombre del responsable sanitario y alguna advertencia si es necesaria. Eso solamente en la etiqueta que ya le presentas al paciente con el producto. En cuanto al control de calidad, para poder asegurar el control de calidad de las preparaciones, pues se deben de cumplir todos los procedimientos escritos previamente, se utilizarán equipos calibrados y en óptimas condiciones, todo el personal debe estar calificado y capacitado para la actividad que realiza y deberá de existir registros y documentación de todo para garantizar la trazabilidad del producto y de la elaboración. El área de control de calidad tiene que tener como mínimo la siguiente documentación: especificaciones de las materias primas y el producto terminado, métodos de análisis y registro, registro de vigilancia del medio ambiente, registro de validación de procedimientos, procedimientos y registros de calibración, farmacopeas y normas de referencia, ensayos de control de calidad. El farmacéutico deberá de evaluar todos los resultados obtenidos y todas las fórmulas elaboradas antes de entregárselas al paciente. Es como el último filtro. Cada monografía y cada proceso, de acuerdo a la fórmula, debe de llevar un control de calidad, ya sea que solamente se revisen las características organolépticas del producto o que se tenga que analizar. Siempre se debe de hacer una revisión final antes de entregarle al paciente el producto terminado. La dispensación. La dispensación es un acto profesional propio del farmacéutico cuyo objetivo es brindar información al paciente sobre su medicamento y de cómo debe tomarlo. Detecta riesgos relacionados con su medicamento y los orienta. Elementos principales de la dispensación: comunicación con el paciente, puede ser oral o puede ser escrita, promoción del uso racional de medicamentos, debe de ser en un área que esté limpia y aislada porque debe de brindarle privacidad al paciente con el farmacéutico. El farmacéutico tiene que tener ética y una vestimenta con identificación, debe estar actualizado en los conocimientos que le corresponden y si tiene alguna detección de algún riesgo, tendrá que notificarlo a las autoridades de salud. Etapas de dispensación: recepción y atención del usuario, evaluación de las solicitudes y de las prescripciones, las recetas que llevan, solicitud de información al paciente. Él es el que se va a encargar de saber sus pequeños detalles, si hay que tener cuidado con las fórmulas y qué cuidados específicos para ese paciente le va a dar a partir de la fórmula que se le está preparando. Debe de verificar la fórmula que se le entrega, le va a dar información al paciente de la misma y tiene que hacer un registro de todo eso. Volvemos a lo mismo. La fórmula debe de estar registrada desde el momento que se solicita hasta el momento que se entrega. Y pues sería todo. Esta
Esta presentación salió directamente del manual de guía de buenas prácticas de elaboración, el formulario iberoamericano, publicado en el 2014. Sería todo.